Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del panorama del periodo 2, donde nos enfocaremos en la etapa del México post-revolucionario, es decir, qué sucedió en México después de la Revolución Mexicana, que particularmente de la línea del tiempo que va de 1920 a 1982, ¿ok? Para ello vamos a trabajar con el aprendizaje esperado, que es el de ordenar secuencialmente hechos y procesos desde la Revolución Mexicana hasta las últimas décadas, es decir, hasta la actualidad, e identifica las instituciones revolucionarias que se crearon en este periodo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se desarrolló en nuestro país de 1920 a 1982 los aspectos políticos, económicos y sociales de México, del México post-revolucionario. Pues bien, comencemos. Con el término de la lucha armada revolucionaria en 1920, con Álvaro Obregón como presidente, se procedió a institucionalizar a la revolución mediante un partido político hasta 1929, ¿sí? Antes de 1920 a 1929 existió un periodo de tiempo denominado como Maximato, donde Plutarco Elías Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución y comenzó a gobernar desde atrás, lo que es o organizar desde atrás varios aspectos del gobierno de México desde 1929 hasta 1934, ¿ok? A ese periodo del 1924 a 1934, un periodo de 10 años, se le denomina como el Maximato, ¿ok? Pero digamos que el punto fundamental de la política mexicana del México post-revolucionario va a ser la creación de la revolución institucionalizada, es decir, convertir este movimiento armado en una institución. Y eso se realizó a través de la fundación de un partido político, que fue el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el antecedente del PRM y a su vez del PRI, el cual gobernó desde 1929, desde su fundación, hasta el año 2000, ¿ok? Entonces prácticamente la política de México o del México posrevolucionario está relacionado con este partido político, el cual pues fue dominante durante todo este periodo de 1920 a 1982 que vamos a estudiar en este video, ¿de acuerdo? Entonces, en política podemos decir que varios de los primeros caudillos que surgen de la revolución conforman este partido, el Partido Nacional Revolucionario, que después va a ser PRI, y ya posteriormente se va a dar un cambio generacional por gobernantes de tipo civil, los cuales se van a mantener en el poder hasta el año 2000, como les digo, ¿ok? Todo esto va a ser el sistema de dominio que va a establecer un partido, el partido dominante del siglo XX, que va a ser el PRI, ¿de acuerdo? Entonces, así, del periodo de 1920 a 1982, México también vivió una etapa de creación de instituciones políticas, económicas, educativas y sociales, en donde se trató, en la medida de lo posible, de hacer realidad los preceptos de la Revolución Mexicana que buscaban lograr la justicia social, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Empezaron a crear instituciones a partir de 1920 en adelante, con el afán de otorgar justicia social a la mayoría de la población de México. Por ejemplo, hablando de educación, se va a crear la Secretaría de Educación Pública en 1921, por ejemplo. En el ámbito de salud, se van a crear dos instituciones de salud muy importantes, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta 1943, o lo que es el ISSSTE, hasta 1960, ¿sí? Entonces, como estamos viendo aquí, el siglo XX se encargó, sí, el gobierno de este partido dominante, se encargó en todo lo posible de crear instituciones para que se generara se hicieran realidad, por así decirlo, todas las demandas que se estaban realizando o se realizaron durante la Revolución Mexicana, ¿sí?
Entonces, en materia educativa, ya dijimos, va a surgir la SEP, y a partir de ahí también van a surgir otras universidades importantes a lo largo del siglo XX. En lo que es en materia de salud, pues ya dijimos, surgen el IMSS, surge el ISSSTE. En materia cultural, van a surgir varios institutos, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, se trató de encargar a instituciones, ¿sí? Lo que es alguna parte de lo que México estaba demandando en aquella época, y se le otorgaba a una institución. Se creaban instituciones que buscaran la manera de retribuirle a lo que es a la sociedad mexicana estos aspectos que se habían buscado a través de la lucha de la Revolución Mexicana, ¿sí? En aspectos agrarios, pues también empiezan a surgir instituciones que tenían que ver con la cuestión agraria. También empezaron a surgir instituciones que tenían que ver con la legislación y con garantizar los derechos de los trabajadores, y así nos podemos ir en todo el siglo XX. Van surgiendo instituciones que van buscando cubrir las demandas que la sociedad quiso buscar a través de la lucha armada de 1910 a 1920, ¿ok? Y quien se encargó de crear estas instituciones, pues fueron sobre todo lo que es partido dominante, ¿ok? El siglo XX para México representó el proceso de la modernización y el desarrollo del arte y cultura fundamentada en una ideología nacionalista propio del periodo denominado como postrevolucionario, ¿sí? Ya después de la Revolución Mexicana, el arte y la cultura también empieza a florecer con un nacionalismo muy enfocado a la recuperación del pasado y presente indígenas, ¿sí? Es decir, este indigenismo también empieza a surgir en el México postrevolucionario. Por fin se empieza a voltear a ver al indígena que había sido olvidado, que siempre estuvo ahí desde la época colonial, que estuvo desde la época del siglo XIX y que siempre lo habían ignorado. Ya a partir del México postrevolucionario 1920 se va a representar al indígena en murales. Se le va a empezar a estudiar a través del Instituto Nacional de Antropología, ¿sí? Y se le va sobre todo a tratar de dar una revalorización en su papel como ciudadano dentro de México, ¿ok? Aunque al final de cuentas van a seguir faltando algunos elementos para garantizar ciertos derechos de ese grupo, que no va a ser hasta 1994 cuando se va a dar otra nueva interpretación del mundo indígena, ¿ok? Bueno, pero es algo que surge en el siglo XX, se desarrolla culturalmente en todas las artes, lo que es la literatura, lo que es la música, lo que es la pintura. Sobre todo surge aquí el muralismo. Va a haber un gran crecimiento cultural en México en los primeros años del México postrevolucionario, ¿ok? Y es algo que vamos a ir viendo pues a lo largo de lo que son estos videos que vamos a ir subiendo y realizando, ¿sí? ¿Quiénes fueron los principales presidentes de México de 1920 a 1982? Los tenemos aquí, ¿ok? Esos son los principales presidentes de México. Vamos a tener sobre todo 3 etapas determinadas de la política en México. La primera va a ser la del caudillismo, es decir, varios caudillos que provenían de la Revolución Mexicana van a gobernar México. El último de los grandes caudillos va a ser Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, el cual Álvaro Obregón va a ser asesinado, va a morir asesinado. Y de 1920 a 1934, los periodos presidenciales duraban 4 años, ¿de acuerdo? Entonces, el primer presidente del periodo de 1920 va a ser Álvaro Obregón, va a gobernar los 4 años. Se va a dar un periodo de reelección, pero va a morir asesinado en la bombilla Álvaro Obregón, y después va a ser electo como presidente Plutarco Elías Calles, ¿ok? Quien va a ser denominado como el jefe máximo de la revolución. Y de ahí en adelante vamos a tener una etapa que se va a denominar el maximato, donde Plutarco Elías Calles va a tener liderazgo, ¿sí? Va a ser el principal caudillo de la revolución, que va a gobernar
a pesar de que se encuentren otros 3 presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, van a ser presidentes de México, pero quien va a estar detrás de ellos va a ser Plutarco Elías Calles. Y por eso este periodo de 1924 a 1934 se le denomina como el maximato, ya me estoy equivocando, el maximato, ¿sí? Es decir, porque estaba gobernando detrás de ellos el máximo jefe de la revolución, o el jefe máximo de la revolución, que es Plutarco Elías Calles, quien a su vez también, él, va a institucionalizar la revolución al fundar en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. A partir de ahí en adelante va a estar este partido dominante. Todos los presidentes que estamos viendo aquí van a adscribirse o van a formar parte de ese partido, ¿ok? Ya para 1934, se elige a Lázaro Cárdenas como presidente y Cárdenas, expulsa a Plutarco Elías Calles del país para que ya no tenga esta influencia, ¿sí? Y a partir de ahí, de 1934 a 1940, van a surgir los primeros sexenios, ¿ok? Bueno, no los primeros, va a surgir a partir de ahí, los periodos presidenciales de 6 años que se van a llamar los sexenios, ¿ok? Y este sexenio de 1934 a 1940 va a ser el sexenio denominado como el periodo del cardenismo, ¿ok? Entonces ya estamos viendo las 2 etapas, lo que es caudillismo, ya al final del caudillismo, maximato y cardenismo, ¿ok? Que va a concluir en 1940, cuando Manuel Ávila Camacho va a ser el presidente de México. Y de ahí en adelante se va a generar el proceso denominado como presidencialismo, es decir, los sexenios ininterrumpidamente hasta en la actualidad, ¿ok? México no ha tenido interrupción de sexenios, no ha habido algún presidente que haya fallecido durante su periodo presidencial, todos han terminado sus sexenios, ¿ok? Y a esa etapa se le denomina como la del presidencialismo, ¿ok? Entonces, de aquí de 1940 en adelante, pues se va a dar el periodo del presidencialismo. Algo que va a hacer Lázaro Cárdenas, va a haber, durante el sexenio del cardenismo, van a haber muchos cambios en materia política, económica, social, cultural, y sobre todo lo más importante, pues va a ser que México va a empezar a, producir su propia industria, expropiando, es decir, nacionalizando muchos de los bienes que estaban en manos extranjeras. Sobre todo el petróleo, ¿ok? Entonces fue por eso muy importante la época del cardenismo, del 34 al 40, ¿ok? Este sexenio. Y como les digo, también otro cambio importante que hizo Lázaro Cárdenas fue transformar el Partido Nacional Revolucionario a Partido Revolucionario Mexicano. O sea, transformó el PNR a PRM. Y posteriormente en 1946, el PRM se convertiría ahora sí en PRI, Partido Revolucionario Institucional, y de ahí en adelante no dejaría de gobernar el país hasta el año 2000, como les digo. Entonces todos estos presidentes, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, todos fueron presidentes que venían del partido dominante, es decir, del PRI, ¿ok? Eso es en materia política. En materia económica, ¿cómo se desarrolló México? Bueno, en materia económica, México va a tener 3 momentos históricos o 3 modelos económicos que se desarrollaron de 1940 a 1982. Uno va a ser el de sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador, el cual forman parte del periodo denominado como Milagro Mexicano, y el último va a ser la etapa de la petrolización de la economía, ¿ok? Durante el periodo del Milagro Mexicano, ¿sí?, México creció económicamente como ninguna otra época de la historia de México, ¿sí? Es decir, por fin se estaba observando que México se encaminaba a generar una economía sana. Ahora sí, a diferencia del porfiriato, por ejemplo, ya el crecimiento económico no nada más solamente eran para las clases privilegiadas, sino también para la mayoría de la población.
a excepción un poco de los campesinos que siguieron siendo golpeados, pero muchos de ellos empezaron a migrar a las ciudades y ya en las ciudades empezaron a encontrar mejores oportunidades, ¿ok? Fue un periodo también de constante migración interna de estos estados de la República donde había mucha comunidad rural que estaba muy empobrecida y que fueron migrando a las grandes ciudades que a su vez fueron creciendo en población durante los años 70, años 60, ¿ok? Bueno, finalmente el periodo del Milagro Mexicano se llama así porque lo que se buscó o lo que se generó en esta época fue un gran crecimiento económico para la gran mayoría de la población, ¿ok? Y se sustentó en dos modelos. Un modelo que se llamó sustitución de importaciones de 1940 a 1952, en el que México, mientras el mundo se encontraba en la Segunda Guerra Mundial, México pues tuvo que generar su propia tecnología y su propia industria, ¿ok? Por eso ya no se importaba, se tuvieron que sustituir las importaciones, es decir, crear nuestra propia industria y propia tecnología, que eso dio pie a que se diera un crecimiento económico en nuestro país, ¿ok? Y después vendría la etapa del desarrollo estabilizador, de 1952 a 1970, donde lo que se buscaba era mantener una estabilidad económica, ¿sí? Aquí en México también, los secretarios de Hacienda hicieron todo lo posible para mantener la economía de México a flote, es decir, quizás no como con crecimiento económico, pero sí más o menos mantener la estabilidad económica de México, ¿ok? Entonces, por eso es lo que estamos viendo aquí, durante el modelo de sustitución de importaciones, hubo un crecimiento económico en nuestro país y durante el desarrollo estabilizador se buscaba mantener equilibrado ese crecimiento económico, ¿ok? Sí, son durante los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, y ya con Echeverría empezaría la declive de la economía mexicana. Con Luis Echeverría y López Portillo, se apostaría la economía hacia el petróleo. ¿Sí? Se encontraron grandes yacimientos de petróleo y los presidentes de esta época, Luis Echeverría y José López Portillo, intentaron generar un proyecto de nación económica basada en la venta del petróleo, ¿sí? Y como se encontraron grandísimas cantidades de petróleo en México, el famoso Pozo Cantarell, entonces dijeron, mexicanos, es hora de administrar la abundancia, ¿verdad? Y entonces se generaron varios gastos, se empezó a generar un crecimiento notable de la deuda externa. No importaba pedir prestado o no importaba gastar, porque al final de cuentas, con este descubrimiento del petróleo íbamos a salir adelante, ¿no? Era lo que pensaban estos gobiernos de los años 70 y de los años 76, de estos dos sexenios, el de Echeverría y López Portillo, y eso dio pie a que se diera por primera vez, bueno, no por primera vez, sino que empezara a generarse a partir de esta época en adelante, lo que es el inicio de la crisis económica, la cual seguimos sufriendo todavía en la actualidad. Sí, o sea que México tuvo su momento de gran desarrollo económico, por eso nuestros abuelos, ¿verdad? Nuestros papás nos decían, si yo a tu edad ya tenía casa, ya tenía familia, pues sí, obviamente, claro que sí, porque vivieron durante la etapa del Milagro Mexicano. Y por supuesto que aquí en esta época no necesitabas tener, y no es que no sea importante la educación, sí lo es. Solamente que aquí personas que aunque no tuvieran la educación podían acceder a puestos de trabajo que les permitía tener una condición económica, unas condiciones de vida buenas, que hasta incluso les permitía comprarse casas, sí bueno, quizás no comprarse casas, pero sí comprarse su terreno y construir su propia casa, ¿sí me explico? O sea, había dinero, pues, pero ya de 1970 en adelante, esta situación económica empezó a decaer y entramos en una situación de crisis económica de la que no nos hemos podido levantar, ¿ok? Y es gracias a que le apostamos al petróleo y nos falló la apuesta. Porque finalmente el precio del petróleo, hubo una crisis petrolera a nivel mundial en esta época, ¿ok? Lo vamos a ir analizando cuando lleguemos al video de Milagro Mexicano.
¿Y cuáles fueron las instituciones que se crearon en el México del siglo XX, de 1920 a 1982? Bueno, ya dijimos, en 1920 Álvaro Obregón fue nombrado como presidente, fue electo presidente, ¿sí? Y a partir de ahí en adelante, pues vamos a tener, la etapa de política que ya vimos aquí atrás, y pues se van a fundar instituciones como la Secretaría de Educación Pública en 1921, 1929 se va a fundar el Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? 1936, ya con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se va a crear el Instituto Politécnico Nacional para incentivar la tecnología en nuestro país. 1938, el PNR se transforma en PRM, que es el partido de Cárdenas, vamos a decirlo así. 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar el derecho a la salud entre los trabajadores de nuestro país. Después, 1946, el PRM se convierte en el PRI, Partido Revolucionario Institucional. En 1950 inician las primeras transmisiones de televisión, ¿sí? Con el Canal 4. En 1955, Juan Rulfo, uno de los grandes novelistas de México, va a escribir la novela Pedro Páramo. Recomiendo que la lean, es una joya importante de la cultura mexicana. 1960 se crea el ISSSTE, otra institución de salud del siglo XX. Sí, este es para los trabajadores del Estado. Y de 1960 en adelante se van a empezar a generar varios movimientos sociales que estaban ya en contra del partido dominante, ¿sí? Es decir, del PRI. Y uno de estos grandes movimientos que se empiezan a dar sociales es el movimiento estudiantil de 1968, movimiento de estudiantes, que termina con la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ¿sí? Porque pues iban a celebrar en México los Juegos Olímpicos y era necesario mantener México pacificado, ¿ah? Y es por eso que se ordena la matanza el 2 de octubre de 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y también por Luis Echeverría Álvarez, ¿ok? Bien, 1970, México es sede del Campeonato Mundial de Fútbol. En este mundial, ganaron los brasileños y aquí México pudo ver cómo jugaban en el Estadio Azteca, pues el Pelé, ¿verdad? Uno de los grandes jugadores de la historia, el más grande de la historia es Pelé, ¿sí? 1974 se funda la Universidad Autónoma de México, Metropolitana, que había surgido de algunos sobrevivientes de la matanza de lo que es Tlatelolco y que habían fundado su propia universidad en 1974, fundando la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en 1982 Miguel de la Madrid es presidente y de ahí en adelante, de ahí a la actualidad, vamos a tener un sistema histórico no sistema, va a ser el modelo político denominado como neoliberalismo, el cual veremos en el siguiente video, ¿sale? Entonces por mi parte es todo, espero que este video haya sido de su agrado, nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima.